Buenas noches mi estimado campista, hoy les traigo una historia que encontré buscando en el bosque, es bastante larga, espero que lo oigas mientras estás en la fogata y comiendo. Bueno, me despido mientras escuchas la historia. Capítulo 36. Al menos está seco. Texto del capítulo. A Touya le dolía la cabeza y temblaba por el frío que sentía, algo a lo que se había acostumbrado los últimos días por la enfermedad que cogió, así que se enterró en la suave y agradable almohada. Subconscientemente notó, aunque distantemente, que algo sobre el pensamiento anterior no estaba bien y aunque pensarle hacía doler la cabeza, trató de encontrar lo que estaba mal en la situación. Porque, por lo que Touya podía ver en su estado, simplemente estaba acostado en su cama, seguro de no querer volver a coger la gripe. Quizás era la manta, porque era más suave que la suya, o quizás Fuyumi le había dado la suya, pero eso no tenía sentido. ¿Cómo lo encontraría Fuyumi tan lejos de Musutazu? ¿Y por qué lo estaría buscando después de llevar 7 años muerto? Fue ese último pensamiento el que refrescó su borrosa memoria sobre el hecho de que no podía estar en su cama, y encendió las alarmas en su cabeza. Touya debería estar en su colchón desnudo y empapado y sentirse helado por los enormes agujeros en todo el almacén en el que se había instalado. Luchó por sentarse y no solo porque estaba enfermo, sino porque una buena parte de él no quería salir de la cama ya que se sentía tan bien donde estaba. Apenas había logrado incorporarse cuando alguien le puso una mano en el hombro y lo detuvo con suavidad, lo que asustó a Touya, ya que aún no había abierto los ojos. Su sensibilidad a la luz era terrible, pero debería haberse arriesgado a sufrir un dolor de cabeza solo para asegurarse de no estar solo. Oye. No intentes levantarte todavía, no lo estás haciendo muy bien, cariño. Su terror disminuyó un poco al oír la voz de Magne. Seguía asustado, pero tener a alguien a quien conocía le ayudó un poco. R rojo. Graznó intentando abrir los ojos. Sí, chaval, soy yo. Solo, cálmate, ¿necesitas algo? Preguntó ella, retirando la mano de su hombro justo cuando él se recuperaba de su sensibilidad a la luz. Al recuperar la vista, pudo ver que Magne no estaba en su mejor momento. Estaba sentada en la cama con una camiseta sin mangas manchada, pantalones de chándal y el pelo recogido en un moño despeinado. Entonces su mirada recorrió la habitación en la que estaban y notó dos cosas. Estaba bastante vacía afuera de la cama, había una silla y una mesita de noche, y menos mal que no había abierto los ojos porque la habitación estaba casi blanca. ¿Dónde demonios estamos?, preguntó mientras buscaba en su mente aturdida qué podría haber pasado. No encontraba nada porque lo último que podía recordar era intentar dormir después de que ella lo ayudara a volver a su edificio. Magne dudó, apartando la mirada. En un lugar seguro, me preocupaba, no te veías bien, y no podía dejarte así, cariño. Volví a ver cómo estabas, pero bueno, alguien más lo hizo primero. Ella explicó, y eso le ayudó a recordar algunos fragmentos de una figura borrosa, pero seguía sin recordar nada. Mi nuevo jefe, el chico que mencioné. Sí, vio lo mal que estabas y me hizo traernos aquí. Ella le dijo. Touya iba a preguntar nuevamente dónde estaba aquí cuando la puerta de la habitación se abrió y una preadolescente verde entró con una bandeja de comida. Al cruzar miradas los recuerdos de lo que sucedió golpearon a Touya como un camión, incluida la parte en la que trató de engañar al niño para que se fuera y posteriormente recibió un balde de aguanieve en la cara por sus problemas. Ah, ¿estás despierto?, comentó. Bien, vamos a comprobar tu temperatura, dijo Deku colocando la bandeja en la mesa auxiliar y tomando un termómetro de ella. Touya frunció el ceño al chico mientras se acercaba. No te acerques a mí, gruñó solo para atragantarse cuando Deku le metió el dispositivo en la boca. Me desperté a la 1 de la madrugada para tomar el tren y ver cómo estabas. Son las 5 de la madrugada, así que solo llevo 3 horas de sueño y no he comido nada desde anoche, le dijo Deku alegremente con una sonrisa que no le llegó a los ojos. Y en tu estado, no podrías defenderte de un niño pequeño, añadió, emitiendo una vibra mucho más siniestra de la que Touya creía que el chico podría ser capaz. Tal vez fuera su don. Así que te sugiero encarecidamente que dejes de tentar mi paciencia, ya que me he esforzado por llevarte a un lugar donde recuperarte. Ahora cierra la boca. Le ordenó, y Touya cerró la boca a regañadientes, lanzando una mirada a Magne. Desafortunadamente, ella parecía igual de sorprendida por el comportamiento del chico. Gracias, dijo Deku con un suspiro. Su aura amenazante se disipó, pero Touya no bajó la guardia. Se oyó un pitido y Deku sacó el termómetro para comprobar la temperatura y tarareó. 18,3 grados, mejor. Murmuró, dejándolo a un lado. 18 grados.
siseó Magne, horrorizada, pero Deku ignoró sus preocupaciones. Considerando que rondaba los 16,6 grados cuando llegó, es una gran mejora, algo esperable dada su peculiaridad. Respondió con indiferencia. Eso hizo que Magne los mirara a ambos, algo perdido. Pero, ¿creía que tenías un don de fuego?, dijo ella, mirándolo confundida. Sí, lo tengo. Él espetó. Pero su cuerpo está hecho para un don de hielo. Deku comentó mientras rebuscaba algo en el cajón. Touya sintió que el corazón se le subía a la garganta. Sé cómo. Se quedó en silencio, sorprendido porque ¿cómo sabía eso este chico? ¿Qué más podía saber de él? El chico puso los ojos en blanco, pero no desvió la atención de lo que hacía. Si tu cuerpo no estuviera hecho para esto, ya estarías muerto, y aunque no estuviera familiarizado con los cuerpos con don hielo, tus cicatrices dejan bastante claro que heredaste un fuerte don hielo de alguien. Respondió señalando la gran cicatriz morada en su antebrazo. Aunque Touya podía entender lo de la temperatura, ¿y sus cicatrices? ¿Y mis cicatrices?, preguntó sin estar seguro de lo que insinuaba la peliverde. No le gustaba no saber de qué hablaban los demás. En lugar de responder de inmediato, el chico dejó de hacer lo que estaba haciendo para arremangarse y les mostró su antebrazo a ambos mientras señalaba 5 pequeños parches de piel descolorida con múltiples pequeñas manchas rojas o negras en el medio de cada óvalo de piel blanqueada. No era una vista bonita y parecía inquietantemente como huellas dactilares, así es como se ven las cicatrices de quemaduras de 3er grado. Esas, sin embargo, dijo Deku y luego señaló una de las cicatrices de quemaduras de Touya. Son quemaduras de hielo, que siempre ocurren cuando alguien con una peculiaridad de hielo se quema debido a la composición biológica necesaria para albergar una peculiaridad de hielo de forma segura. El grado de las quemaduras varía de persona a persona debido a la fuerza de la peculiaridad de hielo y a la gravedad de la quemadura. Las tuyas son de 3er grado, rozando el 4, sin duda por haber sobrepasado los límites de tu peculiaridad antítesis. Explicó, y en general ambos pudieron seguirle la corriente. ¿Un qué don?, preguntó Magne en su lugar, y se alegró de no ser el único confundido por el término. Recibieron una sonrisa paciente a cambio mientras Deku se bajaba la manga. Disculpa, Magne-san, tiendo a olvidar que la mayoría de la gente no está muy versada en la ciencia de los dones, salvo lo mínimo indispensable. Se disculpó, y Touya se sorprendió de que no hubiera tanta arrogancia en su voz, y lo sabría, considerando que su donante de esperma era capaz de rodearse de gente tan mala como él. Seguro que conoces los 3 tipos de don: transformación, emisor y mutación, pero los donativos también se dividen en 3 categorías: viejo mundo, antítesis o nuevo mundo. Deku explicó que esto causó que Touya se perdiera porque, en todo el tiempo que su donante de esperma le habló de donativos, nunca había oído hablar de sus categorías. Contrariamente a la creencia popular, cada peculiaridad suele ser la combinación de 2 peculiaridades. Una primaria, que permite la habilidad anormal, y la secundaria. La forma en que interactúan es lo que las ubica en antítesis o en el nuevo mundo. Les explicó, volviendo al cajón y sacando un frasco con algo. El nuevo mundo es lo que la mayoría de la gente piensa cuando piensa en peculiaridades hoy en día. Alguien tiene una peculiaridad principal, el fuego, por ejemplo, y una secundaria que protege su cuerpo del fuego hasta cierto punto. Explicó mientras abría el frasco y se acercaba de nuevo a la cama. Touya se movió para alejarse, pero no pudo avanzar mucho con una pared detrás. Las peculiaridades antítesis, por otro lado, son aquellas en las que las peculiaridades primaria y secundaria tienen una reacción negativa entre sí, lo que puede causar graves daños a su poseedor sin el entrenamiento o el apoyo adecuados, como cuando tu peculiaridad de fuego deja quemaduras de hielo cuando excedes tus límites, porque tu peculiaridad secundaria solo te da un grado de invulnerabilidad al frío. Deku terminó de decir mientras sacaba un poco de sustancia viscosa del frasco y procedía a frotarla en el brazo de Touya. Y a pesar de que Touya no confiaba en el niño, solo dejó que el niño continuara frotándole la sustancia, porque lo que fuera hacía que su tejido cicatricial se sintiera más suelto por falta de una mejor palabra. Podía mover su brazo y no sentía que tuviera que forzar su piel para estirarse, a pesar de su capacidad para luchar contra el niño en su estado actual. Magne-san, ¿podrías prepararle una sopa ya que está despierto?, preguntó mientras terminaba de frotarse la sustancia pegajosa en la cicatriz y se dio la vuelta para limpiarse las manos con unas toallitas que también estaban en la bandeja.
Magne lo miró a los ojos en silencio, preguntándole si quería que se quedara, y Touya se encontró, sin temerle a la idea, aunque todavía le incomodaba estar solo con este chico. Era como su hermano y era lo suficientemente intelectual como para sentirse razonablemente seguro con él. Así que le dio el visto bueno a Red y Magne salió vacilante de la habitación, dejándolos solos. «Esto debería ayudarte con tu resfriado, ¿necesitas algo para bajarlo?», preguntó Deku, agarrando un frasco de pastillas y sacando 2 pequeñas tabletas blancas. Touya leyó rápidamente la etiqueta antes de decidir si aceptar o no drogas al azar de un desconocido. «No», dijo con voz áspera, y el chico le puso las pastillas en la mano y le permitió tragárselas antes de que Deku volviera a hablar. «Mi amigo te dejará quedarte aquí hasta que te mejores, ¿sabes qué harás después?», preguntó. Touya le devolvió la mirada con el ceño fruncido. «¿Y a ti qué?», preguntó, mirándolo con desaprobación, agradeciéndole al niño por secuestrarlo, pero no iba a contarle sus planes al mocoso, tuviera o no un techo temporal. Deku permaneció impasible ante sus acciones. «Considerando que planeo ofrecerte un trabajo, creo que tengo derecho a saber si al menos tienes un techo». El chico respondió cruzándose de brazos mientras se recostaba en la silla. Touya parpadeó y lo miró fijamente durante un minuto. «¿Qué?», dijo porque no había forma de que lo hubiera oído bien. Deku cerró los ojos y respiró hondo. «Soy bastante indulgente con mi clientela y no me importa mucho lo que hagan en su tiempo libre, pero eso no me hace ingenuo respecto a lo que hacen los demás cuando no estoy. Y el respeto que he cultivado solo me otorga cierta influencia». El chico admitió con una extraña pausa al mencionar el respeto. A pesar de haber sido llamado un fracaso de nacimiento por su donante de esperma, Touya no era un idiota total y había escuchado fragmentos del misterioso Deku-sensei, pero todavía tenía problemas para reconciliarse con que este niño fuera ese Deku-sensei, principalmente porque le advirtieron sobre traicionarlo y eso no coincidía con el mocoso, sobre todo, si tuviera algún tipo de peculiaridad de influencia emocional secreta, entonces sería más receptivo a la idea. Así que, para mantener mis zonas un poco más seguras, he estado pensando en encontrar a alguien que vigile mis territorios en el lado sur cuando no estoy. También ayudaría a disuadir a otros de empezar algo si tuviera a alguien que pudiera luchar para apoyarme, alguien como tú, le dijo Deku. «¿Y si no quiero saber nada de tus cosas?», respondió Touya con una mueca de casualidad. «Entonces nos separamos cuando te recuperes, sin compromisos. Que te quedes aquí es un favor para Magne-san», respondió encogiéndose de hombros, y Touya no se sintió seguro por su indiferencia. «¿Y qué obtendría por trabajar para ti, Deku?», preguntó con sarcasmo, y el chico se llevó la mano a la cara mientras pensaba con un murmullo. «¿Te parecen bien 3.904 yenes al día?», preguntó. «¿En serio?», respondió Touya, mirándolo como si fuera un extraterrestre de 2 cabezas. «¿Sería mejor 5.210 yenes?», preguntó Deku con una ceja levantada. «¿En serio?», murmuró. Deku se encogió de hombros de nuevo. 156.300 yenes al mes no me parece un precio tan malo para mantener a mi gente a salvo, comentó el chico. «Ni siquiera me conoces si quieres contratarme para ser un héroe de pacotilla», preguntó Touya, casi escupiendo la última palabra. «Magne-san puede responder por ti, me basta. Además, no puede ser peor que ninguno de los otros héroes que han visitado el lado sur». Deku respondió, y Touya notó la amargura en la segunda oración. Deku se levantó y se dirigió a la puerta. «No necesito una respuesta ahora, puedes tomarte tu tiempo para pensarlo. Volveré más tarde, así que solo serán tú y Magne-san por el resto del día, nos vemos entonces, Scar», le dijo mientras salía de la habitación y dejó a Touya para que, bueno, procesara todo lo que acababa de suceder en los últimos 15 minutos. Fue secuestrado por un niño, se enteró de que era uno de muchos con una peculiaridad de mierda y su secuestrador, que no podía ser mayor que su hermano pequeño, le ofreció un trabajo. Touya sintió que le dolía la cabeza de tanto intentar comprender todo aquello, pero al menos iba a comer pronto y tenía una cama suave donde dormir para pasar su resfriado. Capítulo 37. Encuentro con la señora Ikki y Magne puede decir que trabajar en el South City había sido interesante, cuanto menos. Claro que estaba acostumbrada a esquivar figuras sospechosas tras haber trabajado bastante en zonas rojas, pero dirigir la panadería Minty Delights era muy diferente a todos sus otros puestos. Había sido jefa no oficial un par de veces, pero esta vez era la jefa de nombre, cargo, sueldo y todo, así que solo tuvo que dedicar tiempo a hacerse una idea de lo que su nuevo negocio necesitaba antes de pensar en abrir.
Obviamente, hubo algunos detalles que tuvo que resolver con los empleados y la puesta en marcha de las operaciones diarias, pero, sorprendentemente, la pequeña Midori-chan había sido de gran ayuda en todo momento. No había tenido que preocuparse por conseguir ingredientes ni por reponerlos. Simplemente le escribía una lista al chico y él mandaba a alguien a buscar lo que necesitaba. Estar a su cargo también le daba cierta libertad con los lugareños, fuera o no forastera. Magne está bastante segura de que por eso los alborotadores la han dejado en paz casi todo el tiempo. El mapa del distrito dibujado a mano por el chico también ayudó en ese sentido. El trabajo en sí no fue el más difícil, considerando que se lo pasó bastante bien horneando todos los dulces y que sus 2 hijos eran bastante competentes. Consiguió una buena cantidad de clientes desde que empezó, con algunos clientes habituales que venían 1 o 2 veces por semana. Además, le dieron mucha autonomía, ya que Midori-chan solo podía pasar los viernes. Pero él siempre estaba disponible por teléfono si había una emergencia, algo que la niña no estaba bromeando como se enteró la semana pasada, gracias a Dios porque Dabi había sido peor de lo que ella pensaba y Dabi definitivamente necesitaba ese lugar a prueba de fuego para recuperarse. Mientras ella lo cuidaba, pudo presionar al pobre chico para que se quedara con ella hasta que encontrara un nuevo lugar. Dabi era un compañero de piso respetable y se esforzó por encontrar trabajo para cubrir su parte de las facturas una vez que ella, a regañadientes, lo dejó buscar trabajo. El chico se topó con muchos obstáculos debido a su total falta de historial laboral previo o identificación válida, y, por supuesto, su apariencia le impedía encontrarla. La obstinada insistencia de Dabi en ganarse la vida finalmente lo llevó a ceder y aceptar la oferta de Midori-chan anteayer. Magne desconocía la oferta del chico, pero hizo todo lo posible por convencer a Dabi de que Midori-chan probablemente no se aprovecharía de él, probablemente, por lo que todos le habían dicho, no parecía de ese tipo. Hoy fue el primer día de prueba de Dabi y de probar su nuevo rol de pacificador, aún no tenía contrato y Midori-chan quería que Dabi probara su trabajo antes de firmarlo con un contrato, pero GNT les aseguró a ambos que también se le pagaría por su periodo de prueba y envió un mapa con instrucciones de lo que se esperaba que hiciera Dabi. Sus tareas eran bastante sencillas, ya que Dabi solo patrullaba la zona sur, yendo de un negocio a otro o propiedad de Midori-chan, contactando a la gente y vigilando a cualquier niño que viera durante sus paseos diarios. Y, por supuesto, si veía a alguien causando problemas, bueno, los edificios de Midori-chan eran todos privados, así que Dabi tenía permiso de Midori-chan para usar su don como le pareciera, siempre y cuando no se produjeran daños materiales ni víctimas graves. Entonces, con todo esto en mente, Magne se aseguró de hornear las galletas favoritas de Dabi para que pudiera tenerlas cuando finalmente apareciera. Ella lo llevó al distrito esa mañana, pero no lo había visto desde entonces. Magne trató de no preocuparse demasiado por él o de lo contrario, probablemente hornearía todo su stock por estrés. Fue un alivio que Dabi finalmente entrara alrededor del mediodía. El tipo parecía exhausto, pero estaba entero y ella no notó ningún movimiento extraño. Hola, cariño, me preocupaba que intentaras evitarme, bromeó, rodeando el mostrador y dirigiéndose a la mesita donde Dabi había decidido desplomarse. Ese mocoso intenta matarme. Él le respondió con un gruñido, con la cara hundida en los brazos. Magne le dio una palmadita en la espalda. ¿Tu primer día no va muy bien, cariño?, preguntó, y él la miró fijamente. He estado dando vueltas porque ese mocoso tiene sus asuntos por todo el distrito. Y, claro, no puedo ir de un sitio a otro por todas las pandillas que rondan este agujero. Escupió en respuesta. Emitió un murmullo comprensivo. El Southside estaba lleno de pandillas y al principio le costó mucho evitarlas. No podía imaginar cuánto más difícil sería si tuviera el bajo peso de Dabi, y mucho menos en pleno invierno. Sé que es una mierda, cariño, pero es mejor no meterse con los lugareños hasta que te labres un nombre. Midori-chan tiene un poder limitado por aquí, le dijo. Dabi la miró con malos ojos. No necesito que ese mocoso me proteja. Respondió con enfado, y ella juraría que era su equivalente a hacer pucheros. Magne se rió entre dientes de su comportamiento infantil y se alborotó el pelo negro. Claro que no, chaval. Bromeó, y Dabi intentó apartarle la mano de un manotazo. No me llames así. Tengo más de 20 años. No soy un niño. Protestó con madurez, haciéndola poner los ojos en blanco juguetonamente. Eso dices, pero hasta que puedas demostrarlo, siempre serás solo un niño para mí, dijo Magne. Dabi gimió y volvió a esconder la cara entre sus brazos.
Todo ha estado bien aquí, cariño, pero quédate todo el tiempo que necesites, pequeño, y te he preparado un pequeño refrigerio por las molestias, le dijo, dejándole una bolsa de galletas delante. Los ojos de Davi se iluminaron y con entusiasmo sacó uno para devorarlo como el pequeño duende que era, haciéndola reír de nuevo. Se dio la vuelta y regresaba al mostrador cuando oyó el suave timbre. Bienvenido a Minty Delics, ¿cómo puedo? Saludó, girándose hacia la entrada, pero su cerebro se desmoronó al ver quién estaba allí. Porque, por principio, era imposible que su madre fuera vista ni muerta cerca de un lugar como el Southside, y mucho menos dentro del distrito. Pero no, cuanto más miraba a la mujer bien vestida, más claro se le hacía que estaba en la tienda y que, por su expresión de disgusto, quería estar en cualquier otro lugar. Magne sintió que debería haber sabido que podrían haber aparecido para hacer una escena en su trabajo, había sucedido 2 veces antes, pero no pensó que ninguno de ellos estaría tan loco como para viajar a través de Japón para enfrentarla en persona en un distrito de luz roja. Su madre, siempre agresiva, tomó las riendas y se acercó a ella con el ceño fruncido. Kenji, ya es hora de que dejes esa rabieta infantil y vuelvas a casa. Escupió y Magne retrocedió un paso. Un nudo en el estómago le resultó familiar al oír su antiguo nombre. Davi se puso de pie y habría intervenido si ella no le hubiera indicado con un gesto que no lo hiciera. Mamá, ya hablamos de esto, no puedes meterte en mi vida ni en mi trabajo cuando te dé la gana. Y ese ya no es mi nombre. Lo cambié hace años, respondió Magne secamente, intentando evitar que su madre reaccionara con la misma emoción que ella buscaba. Su madre frunció los labios. Quizás no tendría que llegar a tales extremos si mi hijo no actuara de forma tan irracional, le dijo con frialdad. Mamá bajó la mirada hacia su ropa, y su rostro se retorció de disgusto, sin duda por su ropa. Magne no llevaba vestido hoy, pero sí llevaba unos colores pastel que sus padres jamás le habrían permitido tener bajo su techo. El delantal pastel con volante sin duda no ayudaba. ¿Cuánto tiempo planeas continuar con esta absurda rebelión, Kenji? Ya tienes 26 años, no te queda mucho tiempo para encontrar un buen trabajo y una mujer decente. No deberías desperdiciar la flor de tu vida en estas tonterías, y mucho menos en un lugar como este, preguntó con rudeza, señalando la zona destrozada fuera del escaparate. Magne apretó los puños. Estaba acostumbrada a que sus padres la menospreciaran a ella y a sus decisiones de vida, pero después de pasar bastante tiempo con la gente del Southside, no pudo evitar sentirse personalmente insultada. No todos los que vivían allí eran delincuentes o drogadictos. Había conocido a un par de buenas personas que simplemente estaban en una situación desastrosa, una en la que ella fácilmente podría estar si no hubiera tenido tanta suerte. No voy a desperdiciar mi vida siendo quien soy ni haciendo lo que me hace feliz con quienes me apoyan. Y hasta que lo entiendas, no quiero saber nada de ti. De ninguna de las dos. Dijo con firmeza, cruzándose de brazos. La otra mujer se burló e iba a continuar su despotricación cuando alguien se aclaró la garganta detrás de ella. Disculpe. Una voz joven y familiar la llamó, y cuando su madre se movió, vio a la pequeña Midori-chan allí de pie. Magne sintió que le ardía la cara de vergüenza por haber sido sorprendida discutiendo con su madre y le preocupaba que la mujer le causara problemas en el trabajo, otra vez. El chico no parecía molesto, al menos, pero al fijar la mirada en su madre, sintió que la ansiedad aumentaba. ¿Hay algún problema, señorita? Preguntó Midori-chan con un tono extrañamente neutral. Esto es un asunto privado y no te incumbe, muchacho. Su madre le devolvió la mirada con desprecio. Para mérito de Midori-chan, no reaccionó a su comportamiento agresivo, aunque, en retrospectiva, Magne dudaba que su madre pudiera ser tan aterradora como cualquiera de los criminales con los que sabe que está relacionado. Como soy el dueño de esta panadería, creo que tengo todo el derecho a preguntar por qué interrumpes el turno de mi empleado. Respondió descaradamente, con voz monótona. El rostro de su madre fruncía el ceño. Aunque fueras la dueña de este patético negocio, no tienes derecho a meterte en un asunto privado entre mi hijo y yo. Respondió con un siseo y Midori-chan parpadeó, algo confundida. Magne empezó a sentirse aún más avergonzada y molesta por el derecho que su madre se creía tener sobre su vida. Pero ella no se sorprendió e iba a disculparse, pero él habló primero confundiendo a los otros 3 en la habitación. Pensé que Magne-san era hijo único. Entonces sus ojos se abrieron y sonrió, aunque Magne juró que era diferente al que estaba acostumbrada a ver. Ah, supongo que deberías felicitar a tu nuevo hermano Magne-san.
Si quieres tomarte un tiempo libre para ayudarlos en casa, lo entiendo, después de todo, debió haber sido un embarazo difícil a la edad de tu madre, ofreció con dulzura, haciendo que el rostro de su madre se sonrojara casi tanto como su cabello, mientras Davi resoplaba. Sin embargo, el miedo empezó a apoderarse de Magne, pues la infertilidad de su madre era un tema delicado para ella. Y, como temía, su madre arremetió contra ella como siempre que se mencionaba su fertilidad. ¿Cómo te atreves? Su madre gritó y, antes de que nadie pudiera hacer nada, la mujer abofeteó a Midori-chan con tanta fuerza que el niño perdió el equilibrio. ¡Atrás, carajo!, gritó Davi de inmediato, interponiéndose entre la mujer y Midori-chan cuando su madre intentó acercarse al chico. Luego, le prendió fuego a la mano cuando su madre intentó acercarse. Adelante, zorra, inténtalo. Espetó, mirando fijamente a la mujer, pero Magne, presa del pánico, estaba más concentrada en la peli negra, incapaz de oír el grito de ofensa de su madre. Magne se había movido para ver cómo estaba el pobre chico solo para que Midori-chan de repente se recuperara de su caída con su mano agarrando repentinamente la silla detrás de él, y su rostro se volvió hacia su madre y le dio una mirada poco impresionada, a pesar de la clara huella de la mano en el rostro del peliverde, solo parecía ligeramente irritado. Señorita, creo que es hora de que se vaya. Le dijo con calma a su madre, empujándola suavemente para que se colocara detrás de Davi. El piro se colocó rápidamente frente a ella. Su madre se burló e iba a hablar, pero Midori-chan la interrumpió. Eso no fue una sugerencia, Ikisi. Como dueña de este negocio, le digo que se vaya y, si no lo hace, haré que mi seguridad la escolte. Dijo con firmeza, haciendo un gesto a Davi, quien movió alegremente los dedos que aún ardían. La piel de su madre, con la cara roja, finalmente logró coincidir con su cabello. Ahora escucha aquí tú, gruñó solo para que Midori-chan sacara su teléfono y le mostrara un video que la hizo quedarse en silencio y Magne tardó un momento en comprender lo que estaba viendo. Pero luego se repitió y se dio cuenta de que era una grabación silenciada de su madre hablándole agresivamente a Midori-chan antes de golpearlo con fuerza y cortarse cuando comenzó a caer. El video tuvo que haber sido tomado por alguien afuera a través de la gran ventana de la panadería dado el ángulo, pero claramente eran su madre y Midori-chan. Magne se giró para mirar afuera, pero no vio a nadie donde debería estar el camarógrafo. Midori-chan emitió un suave murmullo. Me pregunto qué diría la junta escolar si vieran a este Ikisi. Reflexionó en voz alta y, aunque madre perdió mucho aliento, no se acobardó. Como si alguna vez escucharan a una mocosa irrespetuosa como tú. Escupió y Midori-chan le devolvió la sonrisa. Seguro que no, pero ¿y si esto se filtrara a todos los canales de noticias de Japón? Ya me imagino los titulares, querida y respetada profesora de preparatoria captada en cámara agrediendo a un pobre chico indefenso. ¿Crees que te apoyarán cuando una turba de padres furiosos venga a exigir tu cabeza, Ikiji Junko? Propuso Midori-chan, mirando fijamente a su madre, y eso la hizo palidecer. La amenaza, aunque casi no se pronunció, era muy clara y Magne no podía creer lo que estaba sucediendo. Midori-chan se acercó a su madre. Lo que pasa con vivir de una reputación es lo fácil que es que te lo arrebaten todo. Así que, señora Ikisi, creo que debería volver a casa con su marido antes de hacer algo de lo que no pueda recuperarse. Le aconsejó con severidad y dejó el aire cargado de tensión. Su madre estaba furiosa y Magne no necesitó una habilidad especial para leer mentes para saber que la mujer quería maldecir a Midori-chan. Sin embargo, su madre tenía cerebro, así que se marchó furiosa, llevándose consigo la tensión. En cuanto la mujer desapareció de la vista, Midori-chan encorvó los hombros y recuperó la postura preocupada que ya conocía. Se giró hacia ella. ¿Estás bien, Magne-san? Le preguntó en voz baja, y si era sincera, no lo estaba. Que madre apareciera de repente en su vida siempre era estresante y, sin duda, la dejaba hecha un desastre emocional. Hoy probablemente no sería la excepción, pero podría tener esa crisis existencial al final del día con la ayuda de una botella de vino barato. En ese momento, sin embargo, estaba mucho más preocupada por el moretón que se formaba en la cara del niño. ¿No soy la persona a la que acaban de golpear? ¿Estás bien, Mido?, preguntó. Inconscientemente, su mano iba a acariciar la mejilla herida, pero se detuvo a medio camino, sin querer pasarse de la raya. Para ser justos con las preocupaciones de Magne, las uñas de su madre aparentemente arañaron al niño lo suficiente como para hacerle sangrar, y 3 gotas se acumulaban en su mejilla. Los ojos de Midori-chan se posaron en su mejilla como si pudiera verla sin espejo antes de volver a ella. Está bien, Magne-san, puedo soportar algunas molestias para mantener a mi gente a salvo.
Simplemente aseguró, y Magne, por supuesto, notó que la había incluido como una de los suyos, aunque Davi, que no conocía tan bien al chico, se burló. ¿Desde cuándo una bofetada que te derriba y te hace sangrar cuenta como molestia? Preguntó con los brazos cruzados. El niño se encogió de hombros. Me han golpeado más fuerte los niños pequeños. Verás que la mayoría de nosotros, los que tenemos 2 dedos, somos un poco más resistentes que la persona promedio, explicó Midori-chan, añadiendo comillas al decir promedio. Magne estaba segura de que no era la única confundida sobre que era un 2 dedos, pero decidió no preguntar por el momento. Comparado con una chica que conocí a los 7 años y cómo me maltrataba con su don de fuerza, esto, señaló el moretón con intención, sin inmutarse, no es nada comparado con lo que he pasado. Así que, por favor, no se culpen por ello. Ninguno de los dos. Midori-chan les dijo, pero no fue nada reconfortante oír al chico admitir que estaba tan acostumbrado a ser atacado. Magne no podía evitar sentirse culpable porque su intolerante madre fuera quien le hiciera daño al chico y ahora estaba preocupada por su pasado, bueno, más preocupada porque estaba involucrado en muchos grupos criminales. Davi no parecía tomarlo mejor. ¿Me pagas para que acabe con esta mierda antes de que se convierta en eso?, espetó Davi, señalando el moretón de Midori-chan. Scar, te contraté para que te encargaras de todo cuando no estoy aquí, no espero que lo hagas, ni quiero que te metas en cada pelea, corrigió con calma. Davi resopló. Te dije que no me llamaras así, me llamo Davi. Se quejó con desgana y Midori-chan tarareó. Quizás deberías haberlo pensado cuando amenazaste con asarme. Dije que te llamaría Scar si no me decías un nombre. Midori-chan respondió secamente. ¿Qué haces aquí? ¿No se supone que solo deberías estar aquí a las 3? Preguntó Davi, cambiando de tema. Como los del sur suelen desconfiar de los forasteros, pensé que sería mejor que me acompañaras para presentarte. Puedo hacer mis cursos en línea cuando quieras, explicó Midori-chan, restándole importancia. El ojo de Davi se crispó. No necesito que un novato me trate como un bebé, le dijo, haciendo que Midori-chan pusiera los ojos en blanco. Los dos siguieron discutiendo casi, juguetonamente, lo que ayudó a aliviar gran parte de la tensión que le quedaba en el cuerpo tras la confrontación. Observarlos a ambos sin duda tranquilizó un poco a Magne, pero no del todo. No era la persona más inteligente ni la más observadora, así que fue solo por casualidad que se dio cuenta de que Midori-chan estaba más afectado de lo que dejaba ver. Después de todo, el temblor de sus manos fuertemente apretadas era muy leve y casi invisible con la forma en que tenía los brazos cruzados, tal vez estaba exagerando dado que no conocía al chico desde hacía mucho tiempo, pero la forma en que se sostenía se sentía más tensa de lo habitual. Y eso dolió en cierto nivel para la mujer que necesitaba que el niño se esforzara a través de su ansiedad para protegerla de su propia familia, pero, por otro lado, saber que alguien tan paradójicamente poderoso la respaldaba hasta el punto de recibir un golpe por ella era tranquilizador, de una manera que nunca antes había sentido en su vida, y algo que sabía que no debía dar por sentado. Capítulo 38. Kaori adopta una nueva Ani-chan. Texto del capítulo. Kaori sonrió mientras caminaba a casa con sus amigas, Kiku-chan y Yaki-chan. No iba a la escuela como sus amigas porque tenía a Ani-chan y Midoriya-chan para enseñarle, pero le encantaba ir a la escuela de sus amigas y caminar con ellas de regreso. Podía ver tantas cosas que nunca vería donde vivía, como las señales de tráfico que colgaban sobre las calles. Ani-chan le dijo que debían cambiar de color, pero nunca había visto esos colores, ni tantos edificios sin las bonitas señales que a veces veía en sus vecinos de abajo. Incluso había cosas como flores bonitas y patitos en un estanque una vez en primavera, y era como si estuviera paseando por un mundo completamente diferente. Incluso cuando hacía mucho frío y había nieve por todas partes, era tan bonito. Así que, aunque no le gustaba salir de casa en invierno por lo somnolientas y lentas que estaban ella y el resto de su familia, Kaori seguía disfrutando paseando con sus amigas. Pero el invierno había sido mejor desde que Midoriya-chan les trajo ropa grande y esponjosa que abrigaba muchísimo más. No pudo evitar sonreír y acurrucarse en el cuello de su abrigo para calentarse las mejillas y mantenerse despierta. Estaban a medio camino de casa, y necesitaba estar lo suficientemente despierta para no ser atropellada por un coche o un autobús. Eso fue otra cosa que notó mientras caminaba con sus amigos. Había muchos más coches y autobuses de los que creía que existían. Aunque, para ser justos con ella, la historia de Aki-chan sobre todo lo que aprendió hoy fue genial, y estaba deseando preguntarle a Midoriya-chan la semana que viene. Tenía que saber si los flamencos eran rosados porque comían muchos camarones.
De ser así, significaba que le crecerían escamas azules de mayor si comía un montón de arándanos. Ojalá que sí, porque le encantaría tener escamas azules. Bueno, le encantaría tener escamas en general, para verse menos rara y más como la gente que la rodea, pero las escamas azules la harían lucir preciosa. Y se lo dijo a sus amigas. Quizás, pero no les gustaría naranja, negra o blanca como a su familia. Aki-chan reflexionó mientras una de sus largas antenas se movía con más fuerza, y Kaori-chan hizo un puchero. No le importaría tener escamas como las de Ane-chan o Papa, pero aún así le gustaría tener escamas azules. Kiku-chan se encogió de hombros. No sé, aunque Deku-sensei debería. ¿Te verías bien con escamas azules, Kaori-chan?, les dijo, y Kaori se animó al instante y abrazó al chico monocromático. Kiku-chan levantó los brazos para evitar que su don se activara. Gracias, Kiku-chan, dijo, haciendo que su rostro se tornara grisáceo. Eso hizo reír a las dos chicas, pues Kiku-chan actuaba como Midoriya-chan cuando empezó a ayudar a Ani-chan. Las tres tuvieron que detenerse al llegar a un cruce y, al buscar coches, Kaori vio a alguien temblando en un callejón. No era nada extraño, pero lo que le llamó la atención a la joven fue que esa persona tenía escamas por todas partes, igual que Ani-chan. Por supuesto, Kaori tenía que conocer a esta persona porque nunca había conocido a nadie que estuviera completamente escalado aparte de Ani-chan, así que una vez que estuvo a salvo, Kaori corrió al otro lado de la calle para ir a saludar a la persona Kaori-chan. Aki-chan lloró cuando los dejó atrás. De pie frente a la persona, Kaori notó algunas cosas sobre el reptil que no había podido ver desde el otro lado de la calle, como el cabello rosa oculto bajo la capucha que cubría casi toda la cara. No sabía que personas de tamaño natural como Ani-chan también podían tener cabello. ¿Acaso su hermano tuvo cabello alguna vez? Debió de sorprenderlos, pues vio sus grandes ojos rosados y Kaori no pudo evitar sentir envidia de la otra persona. Al fin y al cabo, sus ojos eran su tono de rosa favorito. También sentía curiosidad por saber si esa persona tenía la sangre fría como Ani-chan, porque Midoriya-chan decía que la mayoría de las personas de tamaño natural la tienen, y si la tuviera, no iría bien vestida para el invierno. Sabía que llevaba un rato mirándolo fijamente, así que decidió decir: «Hola, ¿cómo te llamas?», preguntó con cortesía, y la persona parpadeó torpemente y respondió con cierta confusión: «Iguchi». Le sonaba como un chico, pero le preocupaba más cómo arrastraba las palabras. Sonaba igual que Ani-chan cuando tenía frío, y sus ojos también tenían esa mirada extraña. Frunció el ceño al acercarse y frotar sus guantes contra la cara del chico. Iguchi-chan retrocedió, pero se apoyó en sus manos al comprender lo que hacía y dejó que le calentara la cara. «¿Kaori-chan?», preguntó Aki-chan, y Kaori miró por encima del hombro para ver que sus dos amigos la habían alcanzado. «Encontré a alguien como Ani-chan. Se llama Iguchi-chan», les contó, y sus dos amigos se acercaron a Iguchi-chan. Sus amigas examinaron al soñoliento chico de escamas verdes que Kaori intentaba calentarlo con sus guantes. «¿Por qué Iguchi-chan parece tan soñoliento?», preguntó Kiku-chan. «¿Está enfermo?», preguntó Aki-chan, inclinándose y golpeando repetidamente la cara de Iguchi-chan con sus antenas, como siempre hacía cuando creía que alguien estaba enfermo. Considerando que Iguchi-chan apenas podía mantener abiertos sus bonitos ojos rosados, comprendió por qué ambas estaban preocupadas por su nuevo amigo. «No lo creo. Creo que Iguchi-chan tiene la sangre fría como Ani-chan, y Midoriya-chan dijo que la gente con sangre fría siempre tiene sueño cuando tiene frío. Probablemente solo tengamos que llevar a Iguchi-chan a un lugar más cálido y se despertará». Kaori les dijo, decepcionada por no poder ayudarlo, antes de jadear al tener una idea genial. «Ani-chan tiene una manta especial para que no esté demasiado dormido. Solo tenemos que llevar a Iguchi-chan a mi casa y se despertará», exclamó alegremente. Kaori tomó una de las garras de Iguchi-chan e intentó levantarlo. «Vamos, Iguchi-chan. Síguenos», le dijo, y aunque Iguchi-chan tenía sueño, logró ponerse de pie temblorosamente tras la indicación de Kaori. «Ya está. Por aquí, Iguchi-chan», instruyó, guiando suavemente al chico hacia la acera. «Kaori-chan, ¿de verdad vas a llevarte a este chico a casa?», susurró Kiku-chan, mirando de ella al chico que los acompañaba. Kaori sonrió asintiendo. «Claro. Papá sigue trabajando y a Ani-chan no le importaría compartir su manta especial. A veces me deja dormir en su cama todo el invierno», respondió, apretando la mano de Iguchi-chan para que no se enfriara. No tenían que ir muy lejos, pero Iguchi-chan no tenía guantes y estaba segura de que era por sus garras.
A Midoriya-chan le llevó un tiempo encontrar buenos guantes para Annie-chan. Lo último que Shuichi podía recordar antes de que su cerebro posterior tomara el control por la fuerza era intentar encontrar un lugar cálido para pasar la noche. Después de eso, todo estaba borroso y no podía recordar nada de ese momento. Aunque quisiera, su cerebro posterior no iba a desperdiciar energía en crear recuerdos cuando necesitaba conservar todos los recursos que le quedaban. Así que, al despertar, Shuichi se asustó comprensiblemente al darse cuenta de que estaba en la habitación de alguien. Buscó por todas partes cualquier señal de lo que pudiera haber sucedido durante su estado de fuga, y aunque no sintió nada más que los habituales pinchazos y dolor de cabeza por estar inconsciente, eso no significaba que no le hubiera pasado algo. La habitación lúgubre, hay que admitirlo, no ayudaba mucho a compensar lo vacía que estaba. Un par de cajas con libros encima, el gran colchón en el que estaba sentado y una puerta que presumiblemente daba a otro lugar. Nada de esto ayudó a Shuichi, pero al menos pudo pensar con claridad gracias a una manta eléctrica enorme y cálida que lo cubría. Aunque no quería quedarse cerca de quien lo había atraído, el frío del aire y la idea de volver a perder el conocimiento lo asustaban. La puerta se abrió de repente, y no supo qué pensar cuando una joven rubia de ojos rasgados se asomó. «Iguchi-chan, ¿estás despierto?», gritó la niña corriendo hacia él. ¿Conocía a esta chica? Esta chica sabía su nombre, pero él no podía recordarla ni por asomo. No parecía muy peligrosa cuando le sonrió, incluso con 4 colmillos afilados y diminutos. Sabía que la manta especial de Annie-chan te ayudaría. Siempre le ayuda a Annie-chan cuando tiene sueño, le dijo la chica con una risita. Probablemente se refería a la manta eléctrica que lo cubría, y Shuichi se preguntó si, de alguna manera, había tenido la suerte de ser encontrado por alguien con mutaciones de reptil y se había apiadado de él. No sería la primera vez que encontraba el hombro compasivo de otro mutante con peculiaridades, y justo cuando estaba a punto de preguntarle a la chica, otra figura mucho más intimidante entró en la habitación. A pesar de las múltiples capas de ropa, podía intuir que la figura a escala era probablemente mucho más fuerte que él debido a su complexión mucho mayor. Incluso estaba ligeramente agachado para evitar que su cabeza tocara el techo irregular. Tenía la mayor parte del rostro cubierto, pero podía ver 2 penetrantes ojos dorados mirándolo fijamente, haciendo que Shuichi se sintiera increíblemente pequeño donde estaba sentado. «Annie-chan. Mira, encontré a alguien con escamas como tú. Se llama Iguchi-chan», exclamó la chica emocionada mientras se abalanzaba sobre la imponente figura. La mirada de Annie-chan se posó en la niña que lo agarraba con las manos, y sorprendió a Shuichi arrodillándose y bajando la gruesa bufanda que cubría su rostro, similar a la de un reptil. «Kaori, no deberías traer a desconocidos a casa solo porque tengan escamas», explicó en voz baja, aunque un poco monótona debido a su voz monótona. Pero Annie-chan, Iguchi-chan estaba tan dormido como antes. «¿Y no tiene uno de esos abrigos grandes y esponjosos que nos regaló Midoriya-chan?», protestó Kaori, recibiendo un zumbido como un trino a cambio antes de que sus ojos volvieran a posarse en Shuichi. «Te pido disculpas por el susto que sin duda te dio mi hermana, Iguchi-san. Es mayormente de sangre caliente y nunca ha tenido un cerebro posterior que la domine», le dijo a Shuichi, con un seseo más pronunciado al hablar. «Está bien, en serio», respondió Shuichi, haciendo una pausa al no captar el nombre del hombre, Miyake Masao. El otro mutante reptil le proporcionó lo que necesitaba y luego dejó su mochila junto a la puerta. «¿Tienes a alguien a quien podamos llamar para que te traiga, Iguchi-san?», preguntó Miyake, sentado junto al colchón. Shuichi se encogió y apartó la mirada. «No», respondió, y no mentía. La familia de acogida con la que se alojaba lo había echado desde que tenía 18 años. Pero no lo era. Apenas había cumplido 17 años el pasado agosto, pero a su familia de acogida le importó un bledo y lo echaron la mañana de su cumpleaños, ya que ya era un adulto. Kaori ladeó la cabeza ante eso. «¿No tienes familia?», cuestionó inocentemente, como hacen la mayoría de los niños pequeños cuando no saben qué hacer. «Bueno, no», admitió Shuichi con dolor. Su padre había sido muy claro. No quería volver a verlo nunca más. Kaori parpadeó y abrió mucho los ojos. «¿Eso significa que podemos adoptarte, Iguchi-chan?», preguntó con alegría, sorprendiendo a Shuichi y Miyake. Kaori, Miyake intentó hablar, pero la niña lo interrumpió. «¿Sabes qué significa eso, Annie-chan? Tendré 2 Annie-chans. Guay. Iguchi-chan, ¿puedo llamarte Igu-chan? ¿O debería llamarte Oni-chan?», dijo Kaori, casi saltando de alegría ante la idea.
El propio Shuichi se sintió abrumado por la energía de la niña, y la idea de ser adoptada le dolía un poco, ya que era muy improbable que sucediera. Kaori, repitió Miyake con más severidad, y la niña se detuvo y se volvió hacia el hombre. Aunque papá acepte que Iguchi-san viva con nosotros, no podemos obligarlo a quedarse. Masao se lo explicó a la joven y Kaori se desanimó. Pero él puede, ¿verdad, Annie-chan? Preguntó casi suplicante, pero antes de que Masao pudiera responderle, un hombre no menos intimidante entró en la habitación. Masao se puso rígido. ¿Papá? Preguntó Kaori, pero Shuichi estaba más concentrado en la mirada feroz del hombre, quien sacó la lengua y frunció el ceño. Chico, dijo, y Shuichi sintió que su cuerpo se tensaba. Eres el mocoso de Acacia, añadió el hombre. Sus palabras eran más una afirmación que una pregunta, y gran parte de Shuichi se preguntó cómo sabía el nombre de su madre. Déjame adivinar. Acacia estiró la pata, y tu padre no quería una boca extra que alimentar. El mayor de los Miyake seguía conjeturando correctamente sobre su familia, pero Shuichi se estremeció al oír esto último, pues era una de las cosas que su padre le había dicho hacía tantos años. Miyake chasqueó la lengua. Le advertía a esa zorra tonta que no se quedara con ese bastardo. ¿Tienes nombre, mocoso? Preguntó, con los brazos cruzados y apoyado en el marco de la puerta. Yo, Iguchi Shuichi. Shuichi ofreció tímidamente y Miyake asintió. Bien. Crías, ayuden al mocoso a instalarse. Miyake les dijo a los hermanos antes de irse, y Shuichi iba a preguntar qué quería decir el hombre con eso, pero Masao lo interrumpió. Creo que papá está de acuerdo en que nos quedemos con Iguchi-san. Comentó, lo que provocó que Kaori lo vitoreara y lo abrazara. Capítulo 39. Callejones, trastiendas y puntadas. Texto del capítulo. Izuku tuvo un invierno relativamente más tranquilo este año a pesar de sus viajes, aunque no fue un estándar tan alto considerando el sí que sucedió el año pasado. Hubo algunas peleas de héroes y otros incidentes, pero nada de esa escala solo porque Endeavor no se había acercado a ninguno de los distritos. Sus tiendas habían tenido un éxito sorprendente porque el alias de Izuku había hecho que la mayoría de la gente creyera que sus locales eran el lugar más seguro para conseguir lo necesario sin salir de la zona sur, o sin pagar una fortuna para conseguir lo mínimo. No ganaba mucho dinero, pero su madre y su tía Mitsuchan lo ayudaban a equilibrar sus finanzas. Sus tíos también le habían ayudado mucho a conseguir su licencia comercial, que parecía mucho más fácil de lo que Izuku creía. Sin embargo, si la gente iba a dejar lagunas legales tan grandes para que otros las aprovecharan, bueno, ¿qué era una ventaja más? Izuku hizo todo lo posible para mantenerse al día con los propietarios de sus pequeños negocios en caso de que necesitara intervenir. Sus empleados también lo mantuvieron informado sobre lo que estaba sucediendo en el distrito el resto de la semana, que fue como supo que Dabi se estaba adaptando a su nuevo puesto con poca dificultad. Bueno, Dabi todavía necesitaba trabajar en cuidarse a sí mismo, pero Izuku ya había comenzado a trabajar en un programa de entrenamiento para su Kirk para que Dabi no se lastimara tanto, pero hasta que Dabi estuviera dispuesto a acudir a él o forzar a la mano de Izuku, de mala gana le daría al chico su espacio. Pero según un mensaje del dueño de la tienda de 100 yenes, los Miyake habían acogido a un nuevo chico lagarto, al que esperaba con ansias conocer hoy mientras viajaba en el tren bala a Niigata. Había oído hablar de él por varias personas, incluyendo a Meso-kun, ya que él y Masao-san se conocían. Iguchi-san parecía un buen chico y estaba haciendo varios trabajos esporádicos para algunos de sus negocios, así que quería agradecerle en persona. Izuku también estaba deseando ver el progreso de Meso-kun con su don, ya que el chico le había dicho que había logrado un gran avance con él. Meso-kun había insistido en mostrárselo en persona, así que no sabía qué le iba a mostrar. Así que se acercó al lado sur con entusiasmo y más energía de lo habitual, aunque su atención se vio rápidamente atraída por un alboroto en un callejón. Ahora, esas cosas eran más como ruido de fondo para él, pero reconoció una de las voces en la pelea. Dabi estaba peleando con alguien e Izuku decidió simplemente comprobar qué pasaba y asegurarse de que Dabi no se hubiera metido en problemas. Se dirigió sigilosamente a la entrada del callejón y echó un vistazo. El corazón le dio un vuelco. Dabi estaba frente a un hombre amenazador con largas garras negras en lugar de dedos. Dabi tenía brillantes llamas azules que cubrían sus antebrazos y probablemente las usaba para mantener al hombre con garras lejos no solo de él, sino también de las dos personas que se encogían tras él. Un tipo verde escamoso que pensó que era Iguchi-san e Iguchi-san estaba protegiendo a un joven aterrorizado con garras de aspecto similar. Esta es tu última oportunidad de irte a la mierda antes de que te fría el culo huesudo, bastardo.
Dabi siseó con veneno que goteaba de su voz, e Izuku supo que Dabi hablaba en serio, ya que había marcas de quemaduras en el callejón alrededor de los tres. El hombre con garras le respondió algo a Dabi, pero le entró por una oreja y le salió por la otra a Izuku, quien se acercó sigilosamente tras él. Con su taser en mano, Izuku la levantó rápidamente y, por primera vez, disparó el arma. El hombre se sobresaltó unos segundos antes de caer inconsciente a los pies de Izuku. Los cuatro se miraron fijamente por un segundo, luego al hombre inconsciente y luego nuevamente el uno al otro. Izuku estaba igualmente sorprendido por sus propias acciones porque se había movido sin pensar, pero no podía decir que se arrepentía aunque solo fuera porque Dabi no mataría a alguien frente al chico. Izuku respiró hondo. ¿Están todos bien?, preguntó Izuku, acercándose a los tres. Dabi resopló, dejando que sus llamas se apagaran. «Estamos bien, mocoso. Silla y yo intervinimos antes de que pudiera lastimar al niño». Dabi respondió señalando con el pulgar a Iguchi-san y al niño que lloraba. Iguchi-san miró a Dabi ante ese comentario e Izuku sospechó firmemente que sabía por qué. La sangre y la ropa rasgada en el costado izquierdo de Dabi no eran sutiles en ningún contexto, y sus cicatrices estaban irritadas. «Hablaremos de esto luego, Scar», le informó Izuku secamente a Dabi antes de centrar su atención en Iguchi-san y el joven al que protegía. El niño parecía mucho menos asustado ahora que el hombre estaba inconsciente, pero seguía presionado contra Iguchi-san. Izuku se agachó hacia el niño. «Hola, pequeño, me llamo Deku-sensei. ¿Puedes decirme cuál es tu nombre?», preguntó en voz baja, observando cómo los ojos del niño se iluminaban brevemente al oír su alias de Tobi. El niño respondió, luchando con su japonés, que era dolorosamente obvio, e Izuku se preguntó si sería inglés. «Tobi es un nombre precioso. ¿Crees que puedes decirme qué pasó, Tobi-chan?», preguntó Izuku, cambiando al inglés sin problemas. Tobi-chan parecía muy aliviado al cambiar al otro idioma, pero el humor del chico se agrió y parecía completamente destrozado. «Fue mi culpa, no debí haberme escabullido», le dijo Tobi-chan entre lágrimas e hipo. «Oh, Tobi-chan, lo dudo mucho. Solo dime todo lo que pasó, ¿de acuerdo, chico?», imploró Izuku, ofreciéndole la mano. El chico, vacilante, colocó su mano con garras en la de Izuku. Quería hablar mejor japonés, así que iba a ir a las clases de las que oí hablar a la gente de al lado, pero papá dijo que no podía irme, así que me escabullí y me atrapó. Tobi-chan explicó entre sollozos y finalmente rompió a llorar. Papá estaba tan enojado y sus gritos llamaron su atención y entonces el hombre de la cicatriz empezó a pelear con papá y Tobi-chan tuvo que dejar de hablar porque se le atragantó la voz. Izuku le sonrió pacientemente al niño y lentamente puso una mano sobre la cabeza de Tobi-chan. «Está bien, Tobi-chan, no debiste irte así, pero tu papá tampoco debió gritarte. Hizo algo malo y por eso Dabi e Iguchi-san intervinieron para evitar que hiciera algo malo». Izuku le aseguró al niño. «¿Por qué no vamos a ver a algunos de mis amigos? Seguro que no les importaría cuidarte un rato, Tobi-chan». Izuku redirigió la atención del niño, desviando deliberadamente su atención. Pero papá está tan enojado conmigo. Nunca me dejaría quedarme». Tobi-chan gimió en el pecho de Izuku, sin oponerse a él cuando lo levantó. «No te preocupes por eso, Tobi-chan, yo hablaré con papá de todo». Izuku respondió con una palmadita en la cabeza del chico, su siniestro significado solo fue ignorado por el joven. Izuku tardó unos segundos en hacer un gesto a Dabi y a Iguchi-san para que lo siguieran antes de empezar a salir del callejón, contándole pequeñas historias al joven para mantener su atención en sí mismo en lugar de en la lesión de Dabi. Tobi-chan estaba nervioso cuando Izuku lo dejó en el centro comunitario, pero Izuku estaba seguro de que los otros niños lo ayudarían a calmar su miedo. Con el niño a salvo, Izuku se concentró en el moreno, que fingía tercamente no estar herido. Izuku no iba a dejarlo pasar, así que agarró a Dabi del brazo y lo arrastró hacia una de las trastiendas cercanas. Dabi, por supuesto, intentó resistirse, pero su lesión lo debilitaba demasiado para resistir, e Izuku lo sujetaba con fuerza del brazo. Iguchi-san lo seguía nervioso. La preocupación del chico por que Dabi superara su aparente ansiedad por Izuku, algo que Izuku se resistía a admitir era, tal vez, un miedo irracional. Las trastiendas eran bastante comunes en los peores distritos, e Izuku las había frecuentado hasta el punto de poder trabajar en una sin tener ni idea. Una vez obligó a Dabi a sentarse en el viejo catre. Izuku no necesitó buscar las tijeras. «Oye, ¿qué crees que estás haciendo, jovencito?», exclamó Dabi intentando zafarse de Izuku.
Esta reacción no ayudó a calmar los nervios de Iguchi-san. Izuku contuvo un suspiro. No soy idiota, Scar. Tu camisa y chaqueta están destrozadas y necesitas quitártelas. Explicó con calma mientras se acercaba al chico de la cicatriz. Dabi estuvo a punto de discutir, pero hizo una mueca y se llevó la mano a su costado herido. Scar, déjame ayudarte, le dijo Izuku a Dabi con sequedad. Sus ojos azules se apartaron de Izuku y se detuvo. Gracias, Dabi, dijo Izuku en voz baja mientras tomaba con cuidado la camisa de Dabi y comenzaba a cortarla para poder quitársela junto con la chaqueta. Sin la ropa, Izuku podía ver 3 cortes y 2 heridas. Los cortes solo necesitarían limpiarse y vendarse, pero las 2 heridas necesitarían puntos de sutura. Iguchi-san, ¿podrías traerme la caja blanca que está debajo del lavabo? Pidió Izuku, señalando dónde deberían estar los artículos. Izuku sacó el paño sobrante de las heridas de Dabi mientras esperaba a que Iguchi-san trajera lo que necesitaba. Iguchi-san buscó a tientas un par de minutos antes de entregarle la caja a Izuku. Gracias, Iguchi-san. ¿Podrías traer también el cubo de basura? Pidió Izuku mientras sacaba un trapo y el antiséptico de la caja. Ese sí, por supuesto. Iguchi-san respondió tímidamente. Izuku limpió el trapo y comenzó a limpiar las heridas de Dabi. Maldita sea. Siseó Dabi, alejándose de Izuku. Sé que arde, Scar, pero esto es necesario para evitar que te dé sepsis, le dijo Izuku disculpándose mientras seguía limpiando la zona. El antiséptico era mucho más fuerte que la mayoría de los de venta libre y sabía que dolía mucho más. Lo que sigue va a doler, pero tienes que quedarte lo más quieto posible, advirtió Izuku, dejando el trapo a un lado, agarrando la aguja enhebrada y sumergiéndola en el antiséptico. Dabi se tensó, giró la cabeza y se aferró con fuerza a la camilla. Izuku se puso unos guantes y se movió para estar en un mejor ángulo para coser las 2 heridas. Izuku comenzó con cuidado la primera fila de puntos y Dabi saltó, maldiciendo en voz baja mientras intentaba desesperadamente no moverse. Izuku se mordió el labio, pero se concentró únicamente en asegurarse de no lastimar a Dabi más de lo necesario mientras continuaba cosiéndolo. Ya casi terminó, Scar. Solo un par más y listo, aseguró Izuku, habiendo cosido ya la primera herida y casi terminado la segunda en segundos. Dabi apretó los dientes y asintió, demostrando que comprendía. Izuku terminó con la eficiencia que le caracterizaba y limpió la zona de nuevo antes de vendarla. Listo, listo. Los analgésicos están en el botiquín de allá, Iguchi-san, les dijo Izuku mientras se quitaba los guantes ensangrentados, dándole a Iguchi-san algo que hacer, ya que el tipo había estado a un lado, sumido en la ansiedad. El hombre escamoso aprovechó la oportunidad y revolvió el armario. No necesito ninguna maldita pastilla. David protestó, aunque no fue muy convincente, apretándose el costado con la mano. Una botella roja etiquetada con una goma negra para el pelo. Izuku comentó con insistencia, ignorando la mirada fulminante de Dabi mientras recogía la caja y los suministros médicos usados. Iguchi-san encontró el frasco poco después de que Izuku lo describiera y se lo ofreció tímidamente, quien le sonrió. Gracias, Iguchi-san. ¿Podrías hacerme el favor? Preguntó Izuku, tomando 2 pastillas y ofreciéndoselas a Dabi. El moreno, tercamente, dudó unos segundos antes de tomarse las 2 pastillas. Dudo que necesite preguntarte los detalles de lo que pasó, Scar, parece bastante claro. Comentó Izuku cruzándose de brazos. El rostro de Dabi se contrajo en una expresión bastante sombría. El chico no va a volver. Dabi siseó con pragmatismo, furioso por la idea, e Izuku no pudo evitar sentirse insultado de que Dabi pensara que dejaría volver a Tobi-chan. Y me aseguraré de que no lo haga. Respondió Izuku con rotundidad, y Dabi pareció tranquilizarse un poco. Izuku agarró una camisa y una chaqueta nuevas para Dabi y se las entregó a la morena antes de volverse hacia Iguchi-san. Lo siento, Iguchi-san. No es así como quería que nos conociéramos. Izuku se disculpó y le ofreció la mano. Me llamo Midoriya Izuku. Se presentó Iguchi-san, le estrechó la mano tímidamente. Encantado de conocerte, Midoriya-san, dijo Iguchi-san, tan nervioso como un gato en un tejado de hojalata. Izuku le devolvió la sonrisa. He oído hablar muy bien de ti, Iguchi-san. Kim-san, en particular, te elogió por arreglar su caja registradora. Izuku mencionó esto, e Iguchi-san se frotó el cuello con nerviosismo y apartó la mirada. No fue nada grave, ese solo presioné un par de botones.
Iguchi-san le restó importancia, pero Izuku tuvo que discrepar. Sabía lo difícil que era operar la caja registradora, ya que había tenido que ayudar a Kin-san con la máquina en el pasado. Quizás, pero eres bueno con la tecnología, ¿verdad, Iguchi-san? Preguntó Izuku, y el chico cambió de pie. No diría eso. Solo sé un par de cosas, murmuró Iguchi-san, e Izuku tarareó. ¿Quieres saber más, Iguchi-san? Preguntó Izuku con la cabeza ladeada, e Iguchi-san lo miró fijamente. ¿Qué? Respondió Iguchi-san con asombro. Podría ayudarte a matricularte en la Universidad de Tecnología. O a encontrar una escuela vocacional, Iguchi-san, respondió Izuku con sencillez. ¿Tú, harías eso? Preguntó Iguchi-san con vacilación, e Izuku asintió. Por supuesto. Podemos hablar más sobre esto más tarde, cuando lo hayas pensado un poco. Izuku respondió, anotando su número para el chico y se lo entregó. Aquí tienes mi número para que me des tu respuesta más tarde. Mientras tanto, ¿podrías ayudarme a obligar a Davi a ir a Minty Delis? Ya le escribí a Magne-san sobre esto y ella lo va a vigilar, pidió Izuku, ante lo cual Davi protestó. No soy un idiota, jovencito verde. Y no necesito una niñera. Tengo 21 años. Espetó Davi, pero ambos lo ignoraron. ¿Seguro? Respondió Iguchi-san con incertidumbre. Gracias, Iguchi-san. Respondió Izuku con un suave aplauso, y el ojo de Davi se crispó. Oye. No me ignores, jovencito. Gritó Davi, dándole un manotazo a Izuku, quien lo esquivó fácilmente. Capítulo 40. Masao hace un amigo. Texto del capítulo. Masao nunca tuvo una idea clara de lo que quería en su vida más allá de comida y una cama cálida, algo que su padre había luchado por proporcionar tanto para él como para su hermana, y a pesar del intento de su padre de enviarlo a la escuela, Masao probablemente iba a terminar enredado en la misma pandilla con la que solía juntarse su padre. Eso fue hasta octubre de 1971, cuando Kaori se encargó de encontrar a alguien que lo ayudara con su tarea, lo que probablemente fue lo que lo puso en un camino completamente diferente en la vida cuando conoció a Midoriya Izuku, un paquete nervioso de pura energía y conocimiento que cambió a todos los que alguna vez conoció. Continuar su educación después de la secundaria no era algo que le interesara antes de conocer a la pelirroja, pero haber pasado tanto tiempo con el chico y verlo crecer hasta el punto de tener cierto nivel de confianza en sus habilidades fue indescriptible. Al final de su último año de secundaria y cuando sus profesores animaban a sus alumnos a reflexionar sobre sus opciones profesionales, Masao no sabía qué quería hacer. No era ambicioso en ningún sentido de la palabra y su peculiaridad le impedía acceder a muchos trabajos por incapacidad física o peculiaridad. Hablar con la consejera no le ayudó, ni mucho menos, a definir qué quería ser. La mujer era perezosa y peculiar, así que no le brindó mucha ayuda a Masao, pero mientras le soltaba las frases de la compañía, él sí se hizo una idea de lo que quería ser, alguien a quien Midoriya-san pudiera admirar y respetar. Midoriya-san era un experto en discernir personajes la mayor parte del tiempo, y las personas a las que más admiraba eran héroes al conocerse. El infierno del lado sur había cambiado eso, y aunque sus sentimientos hacia los héroes no estaban claros, había héroes profesionales a los que aún apreciaba. Gang Orca, Present Mickey y Wild Pussycats fueron los primeros que le vinieron a la mente, principalmente porque Midoriya-san los elogiaba rutinariamente por su caridad y trabajo comunitario. Midoriya-san respetaba a esas personas por hacer tanto por la gente además del agotador y peligroso trabajo de héroe. Masao nunca había deseado nada más que comida, pero la idea de ser alguien a quien Midoriya-san pudiera respetar era lo más cercano a lo que deseaba. Así que investigó sobre escuelas de héroes para ver si era posible unirse a una. Su única preocupación sería la matrícula o llegar a la escuela, pero las escuelas heroicas contaban con programas de becas en la mayoría de los países, incluido Japón. Incluso había algunas que otorgaban becas completas en ciertas circunstancias. Pero de todas las escuelas que vio, una destacó entre las demás. La famosa UA. Ser el alma mater de All Might era solo un título simbólico para él, y era muy competitivo independientemente del curso, pero otorgaba becas completas y tenía una de las tasas de supervivencia de graduados más altas desde que el director actual asumió el cargo. Estar en Musutafu era un problema, pero probablemente podría encontrar una solución con la ayuda de Midoriya-san si lograba entrar. Entonces, en la fría mañana del 26 de febrero, Masao se abrigó y se subió al primero de los 3 trenes que tomaría para llegar a la UA. Su escuela secundaria no fue la que más lo apoyó, pero logró tener el examen simulado para poder practicar para el examen de ingreso. Podría haberle pedido ayuda a Midoriya-san, y la pelirroja sin duda habría sido su mayor apoyo.
Midoriya-san, sin duda, se dejaría la piel para que Masao entrara en cualquier escuela de héroes a la que quisiera entrar, y por mucho que apreciara el apoyo, Masao quería hacerlo por méritos propios. Si no era apto para ser un héroe por sí solo, no quería obligarse a serlo. Así que, aparte de su padre, nadie sabía que Masao estaba frente al edificio de la UA esa mañana. Quizás si Masao hubiera sido más sensible, se habría sentido intimidado por el imponente edificio, pero tal como estaban las cosas, no podía decir que le importara más que el hecho de que el edificio tuviera puertas y techos lo suficientemente altos como para no tener que agacharse para entrar. Ser un hombre lagarto de 2 metros de altura le valió a Masao muchas miradas de los demás examinados, aunque a él no le importó en absoluto y trató de concentrarse únicamente en su examen escrito. Lamentablemente, crecer en la zona sur de la ciudad lo había condicionado a estar siempre muy pendiente de las miradas de todos. Sin embargo, lo bueno fue que, tras 2 horas agotadoras esforzándose al máximo para responder a cada pregunta del examen, se llevó una pequeña sorpresa cuando Present Mic salió a explicarle la prueba práctica. Bueno, sabía que Present Mic daba clases allí, pero no creía que alguien tan ocupado como el rubio tuviera tiempo para ser examinador además de sus otros 2 trabajos. Pero fue una grata sorpresa y se preguntó si podría conseguir un autógrafo para Midoriya-san. El pelinegro merecía cosas bonitas y el autógrafo de Present Mic sería un gran regalo para él. Las instrucciones en sí no eran demasiado difíciles de seguir y parecían ridículamente simples, considerando que supuestamente habían sido aprobadas por el director. Parecían demasiado fáciles y abiertas como una prueba de heroísmo, pero Masao las entendió tras reflexionar un poco más. A primera vista, favorecía descaradamente las peculiaridades llamativas, pero eso solo si uno se centraba en la parte superficial. Los puntos 0 probablemente representaban un enemigo difícil de vencer y mostraban cómo reaccionaban los examinados en situaciones críticas. Y, por supuesto, Masao no vio ninguna regla que prohibiera colaborar con otros examinados en el folleto. Después de que Present Mic terminara su enérgica explicación, Masao siguió al resto de los examinados afuera, tomando una tarjeta numerada al salir de uno de los muchos clones de ectoplasma que previamente le habían ayudado con el examen escrito. Masao se encontró en el grupo de prueba 4 y se dirigió al autobús con el mismo número impreso. Mientras esperaba a que el resto de los examinados se acomodaran, Masao vio a 2 personas con el rabillo del ojo. Una rubia enérgica intentaba calmar a un chico con orejas de elfo, quien temblaba y parecía estar a punto de vomitar. Masao solo pudo captar parte de lo que decía la rubia mientras se acercaban. Preocúpate demasiado, Sunli. Intenta respirar y hacer lo que te salga natural. Solo tienes que recordar lo que aprendiste en la práctica, y serás un candidato seguro para el curso de héroe. Lo animó el rubio, aunque eso no ayudó mucho a Sunli, ya que agachó la cabeza y murmuró algo que Masao no pudo entender. La rubia le dio al niño elfo una sonrisa amable. Sé que estar solo dará miedo, Sunli, las reglas son reglas. Pero estoy segura de que estarás bien, Sunli, probablemente incluso conocerás gente amigable. Y pase lo que pase, conseguiremos a tu favorito después. ¿De acuerdo? La rubia intentó asegurarle al niño elfo. Sunli se encogió sobre sí mismo mientras observaba al rubio caminar hacia otro grupo. Masao no era ni de lejos la persona más curiosa del mundo, pero este Sunli sin duda despertaba su curiosidad. Sunli probablemente se dio cuenta de que lo observaban, pero eso no impidió que Masao observara a Sunli, presa de la ansiedad, durante todo el trayecto hasta la zona de pruebas. Sunli le recordaba mucho a Masao a Midoriya-san cuando se conocieron, aterrorizado y murmurando para sí mismo. Era interesante verlo en persona, sobre todo después de conocer a alguien como Midoriya-san. Los demás examinados lo ignoraban abiertamente, viéndolo conmocionado y sin pensar que pudiera ser una amenaza. Sin embargo, Masao, tras haber visto de primera mano la evolución de Midoriya-san, sabía que no era así. Tamaki se encontraba entre ganas de vomitar o desmayarse, preguntándose cómo Mirio lo había convencido de presentarse a la prueba de héroe de la UA. Sabía que Mirio era ambicioso, pero ¿acaso necesitaba presentarse a la prueba? Había muchas buenas escuelas de héroes cerca de donde vivían que no eran tan competitivas ni llamativas. Aunque Tamaki siempre admiraba a Mirio por su valentía, ambición y confianza, le encantaría saber por qué lo arrastraban a la aventura. Claro, quería ser un héroe junto a Mirio y estar en la misma escuela sería fantástico, pero era imposible que ambos entraran a la UA. Sin duda, había suspendido el examen escrito y no había forma de compensarlo en el práctico. Y para colmo, había un hombre alto con una peculiaridad de lagarto que no dejaba de mirarlo.
Tamaki nunca había tenido problemas con las peculiaridades de los mutantes, pero esta persona lo ponía nervioso porque no tenía ni idea de qué había hecho para conseguir su atención. Intentaba desesperadamente no entrar en pánico durante el camino al examen, pero era difícil cuando esa persona no dejaba de mirarlo fijamente. Tamaki pensó que quizás se había alejado del resto de los examinandos tras llegar al recinto, y se alejó lo más que pudo de la multitud. Acababa de encontrar un lugar para acurrucarse y llorar cuando alguien gritó a sus espaldas: ¡Oye! Tamaki dio un salto y, al girarse, vio al hombre lagarto cerniéndose sobre él. Aterrador. ¡Corre! ¡Escóndete!, cantó en voz alta su mente, pero Tamaki, por desgracia, estaba paralizado por el miedo. ¿Quieres que hagamos equipo?, preguntaron de repente, y a Tamaki se le quedó la mente en blanco. ¿Qué?, preguntó Tamaki apenas en un susurro. Oyó al otro, ¿verdad? Quiero trabajar contigo durante el examen. El otro explicó, aunque eso no ayudó a la confusión de Tamaki. Sé conmigo. Graznó temblorosamente, señalándose a sí mismo, y la intimidante figura asintió. Tamaki intentó comprender que esta persona quisiera trabajar con él precisamente, pero no pudo. Mirio le dijo que otros posibles estudiantes héroes serían más amables que la mayoría, pero Tamaki no creía que ninguno de ellos trabajara con él. ¿Acaso se permitía hacer equipo? Sí. La persona le dijo rotundamente, haciendo que Tamaki se sobresaltara y se tapara la boca, maldiciéndose por ser tan vergonzoso como para murmurar en voz alta. Está bien. ¿Quieres que hagamos equipo?, repitió el lagarto, y Tamaki no pudo evitar sentirse en apuros. Ese sí, chilló Tamaki, y el otro se arrodilló a su altura. De acuerdo. Mi plan es este. Podemos ganar puntos inmovilizando a los robots y destruyéndolos. Yo los sujetaré, lo que me dará puntos, y luego tú puedes destruirlos para ganar los tuyos. El tipo se lanzó hacia Tamaki. Tamaki podía seguirle la mayor parte de la lógica. Se sentía menos intimidado cuando el tipo no lo acechaba. ¿Necesitarás un arma o puedes usar tu don para destruir a los robots?, preguntó, y Tamaki buscó a tientas una respuesta. Mirio lo había ayudado a comer mucho antes del examen, pero no sabía cómo alguno de ellos sería útil contra los robots. No creo que mi don, balbuceó Tamaki avergonzado, agachando la cabeza y cubriéndosela con los brazos. El otro emitió un extraño ruido reptiliano. De acuerdo, te conseguiré un arma. Solo súbete a mi espalda y agárrate, respondió el otro, y Tamaki se resistió. ¿Qué?, gritó Tamaki, pero antes de que pudiera cuestionarlo, las grandes puertas del área de exámenes se abrieron. Su nuevo compañero saltó repentinamente a 4 patas detrás de él y metió la cabeza entre las piernas de Tamaki. Tamaki gritó mientras se deslizaba hacia la espalda de su compañero, quien corrió hacia la entrada con Tamaki aferrándose a él con fuerza. Tamaki estaba perdiendo la cabeza por dentro mientras rezaba para que su compañero no los lastimara a ambos, con los ojos cerrados mientras su compañero serpenteaba por el paisaje urbano en miniatura. Tras unos segundos, se detuvieron en un callejón. Su compañero soltó a Tamaki de su espalda, quien se derritió en un charco en el suelo. Mientras Tamaki se recomponía, su compañero saltó a la escalera de incendios antes de arrancar uno de los postes. Tamaki tuvo 2 segundos para maravillarse de la fuerza del otro antes de saltar y ofrecerle la tubería negra. Oh, ¿a eso se refería con un arma Tamaki?, pensó atónito mientras cogía la tubería con timidez. Ven, busquemos robots, le dijo su compañero. Envolvió la punta de su cola alrededor de la muñeca de Tamaki y lo arrastró hasta el final del callejón, donde su compañero se quedó de pie unos segundos. Ahí hay uno. Apunta al ojo, le dijo a Tamaki antes de que pudiera decir nada. El otro salió corriendo y Tamaki observó con asombro cómo su compañero procedía a sujetar a un gran robot con un llamativo 2 amarillo pintado en las patas. El robot forcejeaba, pero su compañero lo mantuvo prácticamente donde estaba mientras intentaba quitárselo de encima. Tamaki observó unos segundos más antes de recordar lo que su compañero le había dicho y se acercó, agarrando la tubería con fuerza. Su compañero debió notar la cautelosa aproximación de Tamaki y rodeó con su grueso brazo el tallo ocular del robot antes de voltear repentinamente la máquina. Ahora, boca abajo, Tamaki tenía mucho mejor acceso al gran ojo rojo mientras las patas del robot se agitaban impotentes.
El robot habría podido levantarse de inmediato si su compañero no lo hubiera sujetado con un brazo y la cola enredada con los robos. Sabiendo que su compañero de equipo no podría estar tan cómodo atrapado por la máquina, Tamaki hizo todo lo posible para apresurarse y después de un momento de discutir consigo mismo sobre si era lo suficientemente fuerte como para romper el ojo, Tamaki metió la tubería que le dieron en el ojo, rompiéndolo casi instantáneamente y atravesó directamente la cabeza del robot. El robot se detuvo cuando Tamaki se rompió el ojo, dejándolo preguntándose si los robots serían tan fuertes como temía, ya que él no era muy fuerte. Tamaki no pudo reflexionar mucho, ya que su compañero arrojó la cáscara del robot a un lado y se sacudió antes de incorporarse. Eso no pesó tanto como pensé. Ambos deberíamos tener 2 puntos ahora. Su compañero comentó, encogiendo los hombros y luego se puso de pie sobre 4 patas. Sube. Solo tenemos 10 minutos para sumar puntos. Pidió, recordándole a Tamaki la limitación de tiempo. Sí, cierto. Exclamó Tamaki con voz ahogada mientras se subía torpemente a la espalda del tipo. Gracias a Dios que Mirio no está aquí para verme, pensó Tamaki, completamente rojo, pues ya podía oír las bromas vergonzosas que su mejor amigo habría hecho ante la situación de Tamaki. La mayor parte de la práctica fue un borrón, ya que seguían con una rutina establecida. Su compañero encontraba o atraía a un robot y lo dejaba para que forcejeara con la máquina para que Tamaki pudiera apuñalarlo con la tubería. Fue efectivo, ya que seguían acumulando puntos, que su compañero llevaba la cuenta, junto con el tiempo restante, algo que Tamaki agradeció mucho, ya que entre la ansiedad general por la formación del equipo y la vergüenza exasperante de tener que montar a su compañero durante la mayor parte del examen, le habría resultado imposible. De vez en cuando se topaban con otros examinandos, y Tamaki había intentado ayudarlos un par de veces, pero después de que una chica le gritara, Tamaki no pudo volver a intentarlo. Pero al llegar a los 2 minutos, algo sucedió que hizo temblar el suelo, y Tamaki observó con horror cómo un enorme robot emergía del suelo y derribaba un edificio de 10 pisos. Su compañero arrastró a Tamaki, quien, por desgracia, se quedó paralizado ante el Zero Pointer. Su mente estaba confusa mientras intentaba pensar, pero no podía comprender nada más que la furia del Zero Pointer. Sin embargo, en medio del pánico, oyó un grito y giró la cabeza hacia el lugar del sonido, con el corazón paralizado al ver a una chica atrapada entre los escombros. La chica estaba justo en la trayectoria del punto cero y, por si fuera poco, Tamaki sintió como si el mundo se ralentizara mientras un gran trozo de estructura se desmoronaba y estaba a punto de aplastarla. El mundo se desvió de su eje y Tamaki hizo algo que nunca imaginó. Se arrancó la muñeca del agarre de su compañero. Tamaki corrió hacia la chica lo más rápido posible, solo disminuyendo la velocidad una vez para agarrar un trozo de concreto del tamaño de un bocado, tragándolo rápidamente y en el segundo siguiente, Tamaki estaba parado sobre la chica. Con los escombros a punto de golpearlos a ambos y Tamaki rápidamente levantó los brazos y activó desesperadamente su don. Casi se desplomó y chilló dolorosamente al ser golpeado con todo el peso de los escombros, pero Tamaki aguantó con todas sus fuerzas. Obligó a casi todo su cuerpo a bloquearse cuando se convirtió en piedra para evitar que ambos sufrieran más daño, pero pudo ver a la chica por el rabillo del ojo, quien lo miró petrificada, con lágrimas cayendo. Yo, dijo con voz ahogada antes de que sus ojos rojizos se desviaran bruscamente y gritara. Tamaki giró la cabeza y vio un trozo de escombros de buen tamaño que se dirigía hacia ellos a toda velocidad. Juró que su vida pasó ante sus ojos, pero antes de que pudiera impactar, una mancha negra, blanca y naranja saltó hacia el trozo. Tamaki rompió a llorar de alivio al ver a su compañero golpear los escombros con la cola. Su compañero no perdió ni un segundo y le quitó los escombros de la espalda en cuanto Tamaki se puso de pie. Tamaki cayó de rodillas tras liberar su don, superando con creces sus límites para evitar que él y la chica fueran aplastados. Su compañero agarró los escombros que atrapaban a la chica y los arrojó lejos, luego se puso a gatas. «Súbete a mi espalda», les dijo su compañero, y a pesar de recibir un disparo, Tamaki agarró la muñeca de la chica y trepó a la espalda del chico con la chica aún temblando. En cuanto Tamaki y la chica estuvieron a salvo, su compañero salió corriendo con el Zero, pisándoles los talones. Tras un minuto de nerviosismo, una fuerte alarma resonó y su compañero se detuvo cuando Present Mika anunció el final del examen. Tamaki sintió que se le quitaba un peso de encima y respiró hondo mientras intentaba recordar cuántos puntos habían conseguido. ¿Era el 32 o el 34? Se preguntó Tamaki, pero le costaba concentrarse con el repentino mareo.
Intentó bajarse de la espalda de su compañero, pero tenía las piernas como gelatina y estuvo a punto de caer al suelo. Sin embargo, alguien lo sujetó, pero antes de que pudiera ver quién era, la visión de Tamaki se oscureció al desmayarse. Bueno, espero que les gustara la historia, así que deja tu like y suscribirse, nos vemos.